Bienvenidos a Conversación, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, muy encantado con la visita de hoy. No había tenido la oportunidad de estar cuando vino por primera vez a este espacio y halagado con que haya vuelto y muy abierto a aprender de su experiencia y su bagaje. Yo igual emocionado. Fue una gran plática, la primera que tuvimos hace aproximadamente un año. Tú estabas por ahí en un encierro del cual ya saliste En el afortunadamente. anexo. El anexo, es correcto. Y hoy estamos de vuelta y voy a presentar a nuestro invitado. Por Porque favor. hoy nos acompaña un economista, político, funcionario público y también maestro. Es economista por el TEC de Monterrey. A nivel posgrado es maestro en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad de Columbia. Y también maestro en Desarrollo Económico en the London School of Economics and Political Science. Fue el primer alcalde independiente de San Pedro Garza García, al que comúnmente llamamos el municipio más rico de Latinoamérica, y a nivel México, el primer alcalde independiente en ganar una reelección. Es actual director de la sede de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y autor del libro Contracorriente. Con nosotros, Miguel Treviño. Siempre Miguel, aplaudimos nada más qué nosotros. bueno que estés aquí. No hay, Hasta no hay aquí mucha gente, pero es con mucho cariño. Qué padre Gracias. que nos acompañes aquí. Estoy muy contento de tener esta Estamos plática. en víspera de Feria del Libro, Eh, estás estrenando libro. Me encantó tu libro, me pareció muy importante y sobre todo muy consciente. Arrancas diciendo algo que a mí se me hizo muy importante, que dices, cuando quiero retomar el espacio público, a la mayoría del país va a decir, oye, tenemos un chorro de broncas, o sea, ¿cómo te vas a poner? No, no es irrelevante esto. Y contestas tú mismo la pregunta, te vas sobre materia y a mí todo lo que haces en cuanto a la transparencia de la gestión, en cuanto a ahondar, por ejemplo, en los errores, porque, y me extiendo aquí un poco, pero es algo que comúnmente pasa con los políticos que dicen, no, yo me equivoqué un chorro, ¿en qué te equivocaste? Y ahí empieza el silencio. Aquí ahondas mucho en esa parte. Me pareció un libro muy honesto y sobre todo súper, súper, súper recomendable para cualquiera que tenga aspiración de participar más en política, no nada más, y ojalá que sí, por la vía formal de ser votado, pero también de involucrarse más en la ciudad. Sí, pues para mí era importante compartir lo que aprendimos en estos 6 años y algo que traté muy deliberadamente de hacer en el libro es darle estructura. Eh, no es un libro en donde te voy platicando ahí de anécdotas interesantes, que por supuesto que están en el tema donde son relevantes, sino que capítulo a capítulo puedes ir reflexionando sobre temas que son importantes en el servicio público. Y puedes leer otros libros que tratan este tema y decir, oye, yo quiero eh, pensar sobre el equipo, cómo se conforma un equipo para que funcione de cierta manera. Ahí está el capítulo del equipo. O cómo se toman decisiones en el gobierno. Ahí está un capítulo, el tema de decisiones. O cómo se crea una cultura de trabajo. Claro. Ahí está el capítulo. Entonces sí, y ha tenido muy, muy buena respuesta y, y algo que me parece que se relaciona con la introducción que hacías, Fernando, es siempre hay un público en el que estás pensando cuando escribes algo. O sea, creo Claro. que eso te da dirección. Y yo pensaba en los jóvenes. Para mí, el reto de este país es que los jóvenes talentosos, íntegros, creativos, vean al servicio público como un área donde se puedan desarrollar. Si logramos eso en México, o en nuestra ciudad o en el estado, las cosas van a empezar a cambiar. Y ahorita la política, a ver, hay que decirlo como es, no es atractiva. Y Para un joven no. no es atractiva y generamos una serie de costos nada más por entrarlo que hace que la barrera de entrada sea muy grande. Entonces, sí. Sí, a mí sobre todo te soy bien sincero, hay una parte mía que digo, te das de cuenta que parece un libro de jugadas de cómo empiezas a ser alcalde. O sea, si hoy me tocara una responsabilidad de ser alcalde, de repente que me dicen, te tienes que poner, sí lo veo como ya entendí que tengo que intentar hacer el lunes en la oficina. No nada más a nivel idea, sino a nivel Claro. práctico, porque La ejecución, como la ejecución a nivel, oye, ¿cuál es la junta de análisis político, la de análisis jurídico, la de análisis de redes? Todo lo que tienes que estar haciendo en el día a día y sobre todo, ya hablaremos de ello, todo lo que tiene que ver con disciplina y las rutinas. Sí.
Pero lo que sí me llevo también, no sé con qué tanta intención o no, pero sí me lo llevo mucho. Yo sí dije, ay, güey, sí es un sacrificio enorme. Lo que planteas aquí sí se ve como también lo pienso, o sea, si vas a entrarle, toma en cuenta todo el desgaste que te va a Tienes que dejar la piel en el juego, ¿no? sí, el pellejo, ¿no? Sí, Y el sobre alma, un pedazo de todo ti. algo y empiezo por el mero final del libro, pero a mí me encantó cómo arrancas dándole las gracias a tu esposa, por decir, y en esta última parte me refiero, cierras con eso, más bien. Dije arrancas, me equivoco y regreso. Cierras Lo que pasa es diciendo, que en la dedicatoria hay sí, una frase que sintetiza que para quien lo sí, lee como que puede quedarse sí, con la duda de por qué la dedicatoria y se explica al mero final del al libro, ¿verdad? mero final, y cito aquí de memoria, pero dices, gracias por protegerme de los riesgos inherentes al poder, si Eh, recuerdo bien. Órale. Y, eh. o sea, ¿Y piel esos son chinita al más terminar. emocionales, Miguel? Esos Ujú. riesgos de los que hablas ahí al final, ¿tú dirías que son más la tentación que un puesto como tal te puede llegar a dar? ¿O hablas incluso de la soberbia o de prepotencia? ¿O a qué te refieres cuando Ah, dices riesgos? hablo de eso. El, el- el- el ejercicio de la función pública, y creo que más en países como el nuestro, te pueden llevar a irte aislando, a que parte del equipo te dé la razón, eh, a que pierdas piso, a que hagas distancia de la familia, a que no le des importancia. O sea, yo cuando empecé la alcaldía o la primera campaña, pues mis hijos eran adolescentes, ¿verdad? También me necesitaban ahí. Cierto. Entonces, sí es muy importante entrarle a estos proyectos con socios. En la Ok. parte de Sí. decisiones hablo de eso, es decir, para mí, para que un proyecto político se mantenga centrado en su propósito original, necesitas socios. Y los socios son aquellos que no son tus subordinados, Te dicen lo que te que tienen te que dicen lo decir. que te tiene que decir, que es tu esposa, que es un amigo cercano, que la estás regando por esto y esto y esto. Y eso es un ancla importante. Y por supuesto, si es tu esposa, pues con mayor razón o tu esposo. Qué valioso. Claro. Te cito también aquí, porque no son mis palabras, lo aclaro, pero hay una parte del libro que viene que tiene relevancia ahora en esta plática, donde un, un político local te dice, Miguel, si sabes que entre los alcaldes del área metropolitana eres conocido como el mamón. Y te dice esto que, Sí, que a lo sí, mejor no esperabas escuchar, ¿verdad? sí. Lamentablemente fue en el quinto año. Eso Ya era tarde. lo necesitaba Bueno, oír en el primer año. sí, Y yo lo veo como en nuestra manera de ser y en nuestra manera de enfrentar el reto de gobernar, pues ahí están nuestras fuerzas y debilidades. ujú, Yo veo como una fortaleza que creo reflejado en el libro, que soy alguien que tiende mucho hacia la disciplina y a orientar el trabajo en función de los proyectos. Y eso me hizo que le diera menos importancia a mi responsabilidad política frente a mis compañeros de trabajo en una metrópoli, que son los alcaldes vecinos, el sí, gobierno del estado. Entonces, me gana tanto el tema de la disciplina y asegurar que los proyectos no se atrasen, que de repente estaba en alguna reunión en el estado o con mis colegas alcaldes y yo estaba y decir, a ver, ni estoy presentando un tema, ni me parece relevante lo que estamos viendo, ya me voy. ujú. Y yo pensando que no Sí, tenía, y en la reunión, pues, ¿qué fue? y esta persona que me lo dijo en muy buen plan, me dijo, Miguel, no lo puedes hacer así, cabrón. Y tienes Ya. razón, ¿no? Ujú, O O sea, sea, hazte ujú, político, casi, casi. ujú. Si le vas a entrar a la industria, ponte espinilleras y tachones. exactamente, Ándale, sí, sí. exactamente, porque eso es lo que a tu proyecto le va a dar trascendencia, la capacidad que tienes de incidir en los alcaldes vecinos, en hacer proyectos en común, en generar relaciones de largo plazo que hacen que el proyecto vaya ganando en impacto. Pero, ¿qué opinas, siendo sincero, de todas estas, no quiero decir malas prácticas, pero de estos vicios en los que en política parece que se está haciendo más ritualista y metódico y rígido y religioso con la práctica que en verdad efectivo? O sea, ¿consideras o desde tu perspectiva crees que es algo que se puede cambiar? ¿O Sí. sí
consideras que es un purismo que hay que mantener? O sea, ¿cuál es tu Sí, postura? en eso estoy de acuerdo. O sea, hace falta un equilibrio. Hay muchas tareas dentro de la función de gobernar que, como dicen, son mucho ritual, ¿verdad? O sea, muchos eventos que no tienen realmente sustancia o reuniones que son sobre un tema de fondo, puede ser, por ejemplo, la seguridad metropolitana, pero que en la manera de estructurar la reunión se pierde, ¿verdad? Ya. Entonces, o sea, ¿cómo darle sustancia a los rituales, a lo que Ya. pasa desde el gobierno municipal, pero con otras entidades también? Claro, y si recuerdo bien, te complementa con un consejo esta misma persona que te dice, necesitas agendar, perder el tiempo, ¿no? Si Sí, recuerdo bien. sí. Agendar, perder el tiempo. Así me dijo. Wow. O sea, Tiene fondo. no, pero en el sentido de que también la función pública es generar relaciones de Sí. Claro. cercanía. Y francamente, no estamos para juzgar si yo coincido en todo con mi alcalde vecino o con un funcionario estatal. Ese no es mi, ese No, no claro. es mi papel, ¿verdad? En mi vida anterior de activista y todo, oye, pues sí puedes estar criticando una. En la función de alcalde, a mí lo que me corresponde es responderle a los ciudadanos con soluciones concretas que le mejoren la vida. Y eso implica saberme parte de una metrópoli y saber Claro. que tenemos intereses en común, porque pasamos de San Pedro a Monterrey y es Y la te misma das cuenta. ciudad, o de San Pedro a Santa Catarina. Entonces, ese perder el tiempo, entre comillas, es ser conscientes de que el trabajo del gobierno en su conjunto funciona mejor en la medida en que tenemos relaciones cercanas, nos conocemos, tenemos tiempo para conversar los proyectos. Sí, definitivo. Hay una cosa, me voy a brincar aquí a las ideas, pero una de las ideas más potentes que se me hizo del libro es el huevo con el chocomilk. Entonces, El huevo en el en chocomilk. el chocomilk, sí, en el Que yo no sé chocomilk. si para su generación, ustedes son más jóvenes Para que yo, tenga más fibra. aplica. Sí. Para que llene más y Sí. que en verdad el desayuno caiga, ¿no? Sí. Si nos puedes platicar un poco Sí. sobre... Fíjense que, bueno, lo primero es que ese segmento dentro del capítulo Principios, quienes me ayudaron con la lectura final del libro me dijeron, híjole, Miguel, no lo incluyas. Ah, caray. Por el ejemplo del casco, Por el ejemplo que usé. Sí. Y ahorita voy a hablar de él. que es muy bueno. Bueno, a mí se me hizo Sí, sumamente político, y muy creo que este es interesante. un espacio padre para compartir eso. Digo, no, Miguel, Por no, favor. no lo metas, güey, te va a meter en broncas. Y bueno, lo medité y dije, me parece que es un principio importante y que Sí. genera aprendizaje Sí, y sí. que nos mete a quienes venimos de un contexto más ciudadano en los dilemas reales de cómo hacer las cosas y cómo desarrollar colmillo para que lo que queremos que suceda en la ciudad suceda. Entonces, Y perdóname que te interrumpa, Miguel, pero es que conecta mucho con este otro principio que también mencionas en el libro. Y yo creo que si en 20 años de algo que me voy a acordar mucho de tu libro es esta parte de que la perfección es enemiga de lo útil. perfecto. Creo que tiene lo perfecto es mucho que enemigo. ver con el Sí. chocomilk, o sea, Ahorita- con el ahorita con el le huevo entro en a el los dos. chocomilk, porque Entonces, es tienes que enfrentarte a la realidad. Porque el ideal, pues es muy padre, sí. pero ya aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Sí. Bueno, nuestra generación, yo tengo 53 años, pues el chocomil que era, no sé, el quick de ahora. Claro. Y lo que hacían nuestras mamás cuando con quienes no les gustaba el huevo era que te prepararan el licuado con chocomil, pues le aventaban 1 o 2 huevos sin que te dieras cuenta para que era la parte nutricional. Y eso es importante en el acto de gobernar y de transformar, porque hay cosas que son importantes para la ciudad que el ciudadano no tiene por qué entenderlas. O sea, los especialistas claro. somos quienes estamos acá. Y hay aprendizajes y cambios en la manera de vivir la ciudad que se dan no porque te avientas un rollo 20 veces, sino porque de repente vives en una ciudad distinta y dices, caray, esto está más padre. O sea, Claro. el aprendizaje está en que el entorno cambió. Entonces, pongo el ejemplo del casco. Nosotros, en paralelo a la transformación de la infraestructura, ampliar banquetas, bajar cables, mejorar las plazas, todo lo que hicimos, empujamos
un nuevo plan parcial. El plan parcial son las reglas que aplican para lo que se Sí. construye alrededor. Y cuando estábamos en realidad el plan parcial fue hacia el final de la obra. Algunos, los más políticos del equipo, los demás, no, Miguel, güey, ya son muchos pleitos. Ya la Sí. gente. Uno más. Uno más. Y mencionas que ya no traías tanto saldo político. Ya no ahora en traía ese saldo, momento. ya el Sí. estado de Claro. cuenta Sí. estaba acabándose. Le dije, no, hay que, o sea, en realidad esto va a funcionar, estos espacios bellos van a funcionar si hay gente. Sí. Y para que haya gente aquí viviendo, los jóvenes se quieran, tenemos que cambiar las reglas de lo que se Sí. puede hacer. Entonces, el nuevo plan parcial simplificando, tiene un componente que es el huevo, es la posibilidad de generar alturas medias Sí. con densidad, es decir, con departamentos chiquitos para los chavos. No en el primer cuadro, ¿verdad? No enfrente de la plaza, definitivo. sino A las orillas del a las distrito. orillas, que son temas polémicos. Y además también tenía el plan parcial una parte muy fuerte de defensa de nuestro patrimonio histórico, es decir, reglas para proteger todas esas construcciones de arquitectura norestense alrededor de la plaza como algo que es parte de nuestro patrimonio. Esta es una parte con la que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, Pero la polémica ahí que mencionas, dices, estos son temas polémicos. ¿Con quién, Miguel? O sea, con los empresarios, los con desarrolladores. los vecinos, con los Claro, hacer vecinos sobre departamentos todo. de altura media. Con- En el tema de hacer Aunque sea esos las afueras. departamentos. En los dos primeros temas. que pegan el grito no son ni comerciantes ni empresarios, sino los vecinos. Los vecinos. Ok. El tema de la altura, que ahí no aplica mucha altura, no, no. ¿verdad? Sí, Dos, claro, tres claro. pisos, y sobre todo el tema de densidad. San Pedro Exacto. es muy caro. Ya Necesitamos hacer necesitas ir para arriba un poco. un poco y hacer departamentos más pequeños que sean accesibles para los jóvenes. Entonces, De acuerdo. el proceso de cambiar un plan parcial es de todo un año. Empieza con consultas, luego el cabildo, luego se va al Estado para un dictamen de congruencia, luego regresa y el documento tiene que estar disponible para todos. Entonces dije, oigan, el documento ahí va a estar. Nosotros hagamos el énfasis en nuestra comunicación en el tema de la defensa del patrimonio histórico. Y la verdad es que fue muy pocos ciudadanos los que le entraron al detalle de los temas de densidad. Claro. Y ahí se fue. Y ahí se fue el huevito. Sí. Es que es Sí. un arte hacer pues, ese tipo Sí, de. Pero es una gran lección política lo que hay ahí. Pues yo era el Chocomilk en la casa de los famosos cuando aprobaron la Suprema Yo era el Corte Chocomilk. Judicial. Yo fui ese Chocomilk porque justo el día que salgo es el día. Digo, teorías de conspiración, No, pero yo hay que saberle a la polaca. Lo viviste en carne propia. Pues, hubiera el preferido Chocomilk ser en- el huevo. El huevo. Definitivo. Pero a mí el reto que quisiera entrarle también de lleno a una pregunta que la quiero abordar desde lo positivo en cuanto a lo que nos puedes abonar de conocimiento sobre negociación y solución de conflictos, Miguel. O sea, la realidad es que todo este tema de quitar los cables, de el centrito, o sea, lo que ya conocemos, pues me imagino que te trajo unas skills, unas soft skills Sí. brutales y es más que la polémica, a mí me gustaría llevarme algo de eso que me apasiona. ¿Te sentías con ventaja, con algún poder? ¿En algún momento sentiste que perdías esa batalla contra los comerciantes? O sea, ¿cómo Sí. fue para ti? ¿Y qué extrajiste de ella? Sí. Fíjate que para entrarle al tema de los skills, me parece importante primero explicar cómo lo estás viviendo en la parte más íntima. Sí. Porque eso te da una manera de pararte frente a la situación. Y les platico que por ahí de finales del 2023, el nivel de tensión estaba al máximo porque ya las calles del centrito tenían pues un año que no se podía circular, la gente estaba enojada, había negocios que la estaban viviendo muy, muy mal. Y yo me acuerdo que a mí me gusta ir a hacer el súper. Es un gusto raro. ¿Ah? Entonces, pero Sí, además, la verdad, sí. como alcalde, a la mayor parte a mí sí me gusta. Pero además como alcalde Ir a pensar. me servía mucho porque, Bueno, sí. porque empiezas a ver Termómetro. reacciones. Termómetro, exacto. Por lo que te dicen y por cómo te ve la Claro, gente. claro. O sea, de Yo creo que repente es- la gente creo que la te empieza a segunda ver. Entonces, Claro. yo me acuerdo, y claro, siempre se acerca más la gente que te va a decir algo positivo
que la gente que te va a decir algo Pues sí, negativo. pero O sea, te yo vas no a asumo acordar. que porque me están diciendo cosas positivas, no, sino... Pero lo interesante en esas épocas de mucha tensión, de repente se me acercaba alguien y me decía, Miguel, tranquilo, cabrón. Ya vas a acabar, güey. Estás a punto de terminar de cruzar el río, güey. No te desanimes. Claro. Y yo, por supuesto, era un gesto que agradecía, se siente bonito, Claro. pero luego me quedaba pensando, si esta persona supiera que estoy haciendo mi trabajo, güey, con toda la convicción y que lo estoy disfrutando. No quiere decir que no siente empatía con respecto a con quien la está Claro. viviendo difícil. Claro. Pero eso lo tienes que presupuestar desde el principio, porque además Sí. partes del entendido de que la razón por la que no se habían hecho estas obras los 30 años anteriores que ya se necesitaban es precisamente porque ese costo no estaba dispuesto a asumirse. Costo de oportunidad. Entonces, digamos, esa es la parte más interesante. Yo, aún en las partes más pesadas, sobre todo lo que tiene que ver con la obra, hubo otras cosas que sí las sufrí más en lo personal, pero en lo que tiene que ver con las obras de transformación, yo estaba disfrutando. Yo iba el sábado y el domingo a ver la obra. Mis hijos me decían, ya, papá, vámonos a otro lado a Ya comer. hacia el cine. No, no. Pero luego está el tema de los skills, Sí. Exacto. en donde sí importa que des la cara. Obvio. Cuando la gente demasiado. está enojada contigo, tienes que dar la cara. Porque eso, aunque no está padre, es una manera de decir, entiendo que la estás pasando mal, estoy para escucharte, pero no tengo por qué esconderme. No estoy apenada. Porque tú, ciudadano que estás molesto, y yo, alcalde que estoy haciendo mi chambo, estamos en el mismo barco. Y tú sabes que estamos en el mismo barco, aun y cuando estés en desacuerdo conmigo o cuando te esté tocando, digamos, pagar el costo más alto de esta obra que es para toda la comunidad. Entonces sí son importantes esos skills de estar dispuesto a dar la cara y dialogar y escuchar y generar soluciones. Los fondos, ya mucha gente no se acuerda, pero hicimos fondos especiales para los comerciantes, tanto del Centrito como del Casco. ¿Le solucionaron el problema a todos? No, pero fue algo que de alguna manera alivió la situación. Claro. Y en este termómetro, en este sentido, también recuerdo una parte del libro donde tú tenías ahí, dentro de la cartera de opciones, ir por una senaduría y vas caminando por la calle y de repente de un tercer piso una señora te avienta ahí agua. Ibas con tu familia, creo. Sí, bueno, pues es esto de lo que les platicaba, Sí. que era domingo y pues vamos a comer en familia domingo fuera. Y les digo a mis hijos, hay unas pizzas que nos gustan mucho, ahí en la Cuchilla de Orinoco y Colorado. No, papá, vamos a otro lado. No, vamos. Tengo 3 hijas, mi hijo hace mucho equipo conmigo porque le encantan las pizzas igual que a mí. Entonces ya fuimos ahí y no querían porque además sabían que terminando de comer yo iba a querer caminar tantito a ver cómo... No, ya es domingo, ya, bájale. Lo que te hizo buen alcalde es obsesión. Sí. Entonces salimos de las pizzas y luego caminamos hacia Tamazunchale y ahí hay unos departamentos con unas terracitas y de repente que nos cae, pues yo quiero pensar que era agua. Sí. Madres. ¿Y algún grito? O sea, no, nada más nos cayó y luego hacías referencia, también es algo que comparto en el libro, que yo sí en algún momento pensé en competir por la senaduría, la verdad. Sí, claro. Y reflexionando caí en cuenta que el proyecto que nosotros habíamos escogido, o que yo había escogido para San Pedro, de transformación urbana, pues la verdad, sin precedente en la historia del municipio. Increíble. Era incompatible con la decisión de ir a competir por un cargo público sin haber terminado. Entonces, uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toman. Hay una razón por la cual no se emprenden este tipo de proyectos, porque el tiempo no te da para terminar y luego salirte y hacer campaña por otro cargo. Entonces dije, oye, si yo decidí este proyecto de transformación y es lo que me apasiona, no puedo estar en noviembre, diciembre de 2023 con la gente enojada a tope, con la presión a tope y que de repente el alcalde se les va. Pues, ¿cómo? Termina primero, deja bien la obra y eso es lo que nosotros escogimos. Entonces, al final tomé la decisión, se la comuniqué al equipo, el equipo no solamente
no se decepcionó, que yo pensé, se van a decepcionar. Dije, trabajaron con la mayor energía el último año porque todos estábamos en nuestra chamba. Buenísimo. Es que también tu gestión, yo desde fuera la vi como una gestión con mucho esfuerzo, lo voy a decir con las mejores palabras que encuentre, con un esfuerzo por la belleza. Y eso es algo Paisajismo. sumamente importante en política. Lo dice James Hillman, mucho habla sobre la importancia de la belleza en la ciudad y de cómo el entorno impacta nuestro espíritu, ¿verdad? Impacta Claro. nuestra mente. Claro. Y se ahonda mucho y me encanta esa parte también del libro, tanto en la parte de recuperar los espacios públicos como en la parte que dices, oye, la gente no se imagina que si llegas a San Pedro Parques está lleno de personas con monitores revisando gráficos, mapas de calor y las actividades, porque no nomás es revitalizar el parque, sino hacer que se llene de vida, ¿no? Que se llene de gente. Y eso integral, ¿no? Los proyectos. Hacer que se llene de vida y que el parque esté como nuevo siempre. Sí. Pues el tema de los Controversia con los parques es que baños. es un reto hacer Ujú. parques de clase mundial, ¿verdad? Sí. Pero para mí el reto mayor, y es una innovación que tal vez algunos no conocen, la innovación mayor es San Pedro Parques. Ujú. San Pedro Parques es un organismo público descentralizado para la gestión profesional del espacio público, en este caso de los parques. ¿Descentralizado qué quiere decir ahí, Miguel? Pero, Quiere decir que no depende directamente de la estructura de gobierno. ok. San Pedro Parques está gobernado por un consejo que se conforma por 13 integrantes, 7 ciudadanos sin cargo público, personajes muy respetados de la comunidad que no reciben un sueldo, y 6 funcionarios con cargo público, que somos quienes estamos ahí metidos en la gestión del espacio público. Ellas y ellos nombran a un director que es un profesional de la gestión de los parques. Y todo esto lo hicimos, pues después de, me tomé un año estudiando mejores prácticas internacionales y dije, en México los parques o los espacios públicos están mal mantenidos porque no tenemos un buen diseño para ello. Por ejemplo, tú ves un parque en San Pedro, antes de San Pedro Parques, y dices, ¿quién es el dueño de este espacio? El dueño, pues, obras públicas, si se hace algo, servicios públicos, cultura, si hay alguna actividad, participación. La bolita, me imagino, Nadie es el dueño y todos echan la bolita. Sí. Entonces dije, Sí, esto claro. necesita un dueño, como en los parques mejor gestionados, y ese dueño se llama San Pedro Parques. Y fue toda una ¿Tú reestructura. creaste eso? Creamos O sea, esto. ¿en tu gestión se crea eso? Sí. Es algo maravilloso. Y lo padre de San Pedro Parques es que ya vino León a hacer lo mismo. Ale Gutiérrez me buscó padre. para hacer lo mismo. Ya vino Cancún. Ana Pati Peralta me buscó porque, oye, yo Buenísimo. quiero hacerlo. Entonces, lo padre, y lo llevo a otro tema, lo padre de un municipio como San Pedro, que es un municipio pequeño, que es un municipio que tiene finanzas sanas, y esto lo digo también porque me interesa reconocer a otros alcaldes, decir, oye, sí, aquí podemos hacer cosas porque hay recursos, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y si lo hacemos bien, no solamente tenemos impacto en San Pedro, sino nos convertimos en una caja de resonancia para el resto del país. Y si lo documentamos bien, pues tenemos un know-how para compartir No, con otros instantáneo, alcaldes. ¿verdad? de hecho, hablando de eso, ciudades que se replican, casos como el de Medellín, doctor Sergio Fajardo, si no me equivoco. Ah, claro, el prólogo del libro, Sí, justamente. de hecho, visité Medellín y en la Comuna 13 se da esta cuestión de presupuesto participativo, Miguel. ¿Qué tanto podría aplicar un concepto así? Sí. Y bueno, para los que desconocen, si podrías explicar qué es un presupuesto participativo y qué tan viable es que se pueda hacer algo en nuestras ciudades así. Sí. Bueno, nosotros, digo, precisamente en San Pedro tenemos un programa de presupuesto participativo que no lo creé yo. Ujú. Se creó hace varios trienios en San Pedro, en el trienio de Alejandro Páez, y luego fue avanzando. Antes de que yo entrara fue un poquito cayendo en una situación pues, como de aletargamiento, se le estaban metiendo pocos recursos, y ahí fue donde nosotros, digamos, lo relanzamos, triplicamos. El proyecto o el programa tenía 30 millones de pesos, nos lo llevamos a 100 millones de pesos y creamos oportunidades de hacer proyectos de presupuesto participativo de una escala mayor que lo hiciera más atractivo para los ciudadanos, ¿no? Porque sí está bien arreglar la banqueta que está al frente de tu casa o ponerle bancas al parquecito de la esquina. Eso está bien, algunos se interesan, pero cuando dices, no, ahora
el presupuesto participativo tiene fondos empaquetados para un proyecto de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Ya es algo... Puede ser un Perdón, puente voy a peatonal, interrumpir, ¿no? Miguel, ahí nada más. ¿Participativo a qué se refiere en este? Quiere ¿Qué es decir, lo que le da? el presupuesto participativo quiere decir que hay una plataforma a través de la cual en ciertos tiempos que ya están organizados y se hace la convocatoria, los ciudadanos presentan un proyecto, Ah, qué chido. el municipio Ujú. revisa la factibilidad de ese proyecto, Sí, sí, quedan va. un cierto número de proyectos por sector del municipio y luego la ciudadanía vota. Nosotros lo que venimos a hacer no solamente ampliamos los recursos, sino dijimos, oye, que puedas votar en tu celular o en tu Sí, computadora. chido, eso sí. también. Entonces, eso hizo que los Ahora sí jóvenes, sobre participa. todo, participaran mucho más, que los proyectos los pueda presentar cualquiera, no solamente la junta de vecinos, porque normalmente los jóvenes no están tan metidos en la mesa directiva de la colonia, son ya más de mi edad para arriba, pero los jóvenes dicen, no tengo que estar ahí, puedo proponer algo, y le empiezan a entrar. Y les pongo ejemplos de proyectos que la gente tal vez ni siquiera sabe que salieron de presupuesto participativo. Tenemos una nueva estación de bomberos en Gómez Morín. Una construcción muy bonita. No sé si la han visto ahí por el McDonald's. Sí, Muy sí, padre. sí, claro. Sé por dónde. Después del Pepper. Después del Después, Pepper. porque ya no sé si Después uno del conoce Pepper. sus lugares. Cada Sí, quien va cada poniéndole quien sus lugares. ¿Verdad? Ahí enfrente del Bar Pinto. Ahí, exactamente, del otro lado del Bar Pinto. Por la Nacional. Bueno, ese salió de un joven arquitecto junto con un ciudadano muy involucrado en temas de la seguridad de la montaña. Hicieron ese proyecto, se votó y se ganó. Dale, eso sí impacta en la comunidad. Oye, hay un parque que, la verdad, con toda humildad, yo ni siquiera lo tenía ubicado allá por las colonias al sur de Vasconcelos, por ahí por donde están las calles de Gollado. Por el casco. Por el casco, pero no en la parte sur. Ok. Un poquito más hacia acá, hacia el oriente. No lo tenía ubicado yo hasta que unos ciudadanos presentan un proyecto para el Parque Pájaro Carpintero. Cuando puedan, pasen por el Parque Pájaro Carpintero. Googleamos y ahí estamos. Pájaro Carpintero. Oye, y luego vinieron conmigo. Oye, Miguel, ¿y estos salones que están ahí? Yo, no, es propiedad del municipio y lo tienen prestado al Estado y ni siquiera se están usando. Oye, los vecinos me encuerdaron a mí, fui con el Estado, les dije, oye, regrésamelo, no lo estás usando. Para no hacer la historia larga, gana el proyecto de presupuesto participativo los vecinos de ahí para un año. Luego ganan otro año. Hay fondos de colonia y de sector. Los de colonia son como de 300, 400 mil pesos. Los de sector son de 3 millones o 4 millones. Total, fueron acumulando proyectos hasta tener más o menos como 12 millones de pesos para el Parque Pájaro Carpintero. A partir de que se pusieron las pilas, juntaron arquitectos fregones de la zona y ganaron las votaciones. Oye, y les decía yo a los vecinos, oye, te voy a pedir prestado yo, municipio, lana, ¿tienes más lana? Sí. Y la gente piensa que el parque lo transformamos, digamos, por iniciativa del gobierno. Y les digo, no, son los vecinos los que hicieron este proyecto, incluso arquitectónicamente. Sí. Ese es presupuesto participativo. Eso, creo que eso es el deber ser. O sea, acabas de explicarlo cómo debe funcionar un presupuesto participativo. Allá en la Comuna 13 son escaleras eléctricas. Sí. Todas las comunas hicieron una propuesta y al final es con una licitación legal y legítima. Y al final esto... Hoy se me antojó ir al Pájaro Carpintero. Échate una vuelta. Porque pues con 12 millones que se le imprimieron. Échense una vuelta al Parque está padre. Chido. Miguel, quisiera hablar también de una parte muy importante de seguridad. El municipio quedó, pues hasta fue reconocido como el municipio de percepción más segura. No sé si 4 años, una cosa así. O sea, hicieron muy buen trabajo ahí. Sin embargo, voy a irme a una anécdota triste, ¿verdad? Que empieza con la muerte de un policía y con amenazas directas que se hacen a tu secretario de seguridad y también a ti. Y eso marca un momento crítico de tu gobierno. Y sobre todo a todo lo que siguió en las acciones después y que desemboca en esta parte que queda muy sana, ¿verdad? Pero comienza con mucha oscuridad. Sí. Ese fue el momento más difícil de mi gobierno. Ir relacionándolo con lo que decía hace rato Adrián, de lo que te afecta y a qué nivel.
esa parte sí fue muy pesada. Ya los ciudadanos ni se acuerdan, porque fue hace 7 años. Iba empezando. A los 15 días de que tomé posesión, matan a un policía en Morones Prieto. Luego tuvimos los episodios de los automóviles quemados en la Loma Larga. Cierto. Luego tuvimos un episodio también muy doloroso acá en la Plaza Tanará de un joven al que le iban a robar el reloj y lo matan. Y bueno, regresando a lo que les decía de ir a hacer el súper, me acuerdo que por esas fechas iba yo al súper y nada más veía las miradas. Claro, ¿qué va a pasar? Más que eso, yo veía miradas como, nos equivocamos con este cuate. Yeah. Se siente horrible. Sí, te pegaban el ego. Se siente horrible. Entonces, ahí empezamos a tomar decisiones difíciles. Sí. Dice Winston Churchill, y ahí pongo la frase, nunca dejes una buena crisis desaprovechada. Claro. Dije, esta mucha es una sabiduría. crisis, y es una crisis empezando el gobierno. Veámosle el lado positivo. Oportunidad. Decido la intervención de la policía. Y perdón que te interrumpa, pero sobre todo también, al revisar las cámaras, no hay pietaje, no jalaron las cámaras. Y es como, güey. Muy raro. Ya veías O sea, que venía con Está jiribilla. muy el tema. raro. Sí. San Pedro, qué bueno que lo mencionas. A ver, tenemos, Dato curioso. tenemos la estructura de cámaras más robusta para cualquier municipio y las mantas con amenazas no aparecen ninguna. ¿Y cómo se generó la quema de los automóviles? Tampoco aparece. No, esto está muy raro. Muy raro. No. Entonces, no pasa. De mucho miedo, ¿verdad? Entonces dije, Eso. este es el momento. Decidí una intervención de la policía, algo que nunca se había hecho, que la mayor parte de los ciudadanos no estuvo de acuerdo. Oye, ¿cómo? ¿Cómo va a venir la policía del Estado? Le dije, no, lo que yo quiero es pasar a todos los policías por las pruebas de control y confianza. Hubo 1 mes y medio, 2 meses, que la policía de San Pedro estuvo tomada por el Estado por una solicitud mía. Pasamos a todos los policías, depuramos a la policía, nos quedamos con 350 policías. ¿Cuántos cortaron? Más o menos Fueron como unos 60, 70 policías. Y luego empezamos a reclutar. Construimos el Instituto de Formación Policial, empezamos a reclutar, empezamos a darle la Eso vuelta. también es un ejemplo, ¿verdad? Por todo lo que conlleva, incluso las licenciaturas, todo lo que... Las prestaciones de Las prestaciones, todo. Entonces, pues, ya a toro pasado dices, bueno, pues que la pasamos muy mal. No, debe haber sido un momento, insisto, de mucho miedo político. La pasé muy mal en lo personal, porque una de las llamadas amenaza fue a mi esposa. Un momento donde estábamos todos cenando juntos y dije, no me quiero ni imaginar. hay que entrarle, limpiar la corporación. Y para finales de ese año, estamos hablando de principios del 2019, ya estaba San Pedro en el primer lugar de percepción de seguridad del país. Entonces, y ahí, que después venía la pandemia. Luego vino la pandemia. Te estaba esperando Ese fue otra crisis. Venías de uno y te estaba esperando uno que, bueno, no te compete, pero había que gestionar también muy cabrón. Eso está bien cabrón. Está muy claro en el libro también, por ejemplo, que mencionas que la parte de educación y la parte de salud, realmente el alcalde no tiene atribuciones, pero pues la gente no sabemos, ¿verdad? De que, esto no lo... Y pues yo me acuerdo muchísimo, y tengo bien clara la imagen de cuando hicieron con una organización de primer mundo con drive-thru lo de las vacunas. Fue el primer drive-thru en el país, el que hicimos ahí en Valle Oriente. Y que, o sea, rapidísimo, súper seguro todo. Y que yo decía, ay, cabrón. O sea, sí se puede, nomás que chinga. O sea, lo que buscas es eficacia de tus líderes, de tus funcionarios públicos, es que funcionen, que ejecuten bien. Y tú dijiste antes de empezar que la pregunta más incómoda es a veces la que más te emociona. Esta espero que no sea incómoda, pero sí me intriga y me va a intrigar siempre. ¿Cuál es el reto, Miguel, en el tema de seguridad de gobernar un municipio que se sabe históricamente estaba entregado a un mismo equipo de fútbol? Por no mencionar lo desagradable, pero es una verdad pues a todas luces, ¿no? Sí. Que la amistad previa con esta persona, con lo que se sabe, pues, qué tan difícil, sinceramente, es esa parte, porque a mí me parece, y lo he platicado con Fernando, ser alcalde es la profesión más peligrosa del mundo. Sí.
En México. Ser periodista en México y ser alcalde, yo creo que ha de ser el índice de más personas que sufren homicidios. No sé, por allá hay de andar. Pero seguramente sí Pero es un puesto muy peligroso y sin entrar en temas que son escabrosos ni que nos comprometan a nadie aquí, sí me gustaría saber cómo enfrentas un reto y después preguntarte también cómo se gobierna un municipio que también los empresarios tienen tanto peso. Sí. Estas dos unos son de cuello blanco y otro. Sí, claro, pues son... Los dos son criminales. Sí, pero fíjate que... Los dos son grupos de poder. los dos son grupos de poder muy marcados. Sí. Y tú también tienes que darte a respetar, tienes que respetar la investidura de un servidor público que es el líder de los ciudadanos y el representante. Entonces, pues sí, no quería pasar esa oportunidad. No, qué bueno que lo preguntas, Adrián. 2 temas difíciles, Uy. incómodos, como dices, pero que me encanta tener la oportunidad de entrarle. El primero, presencia del municipio, de eso estamos hablando. Y lo segundo, la influencia de empresarios muy poderosos, algunos de los más poderosos de este país, queriendo incidir en las decisiones del municipio. La primera pregunta la quiero relacionar con algo que escuché precisamente a partir de la experiencia colombiana y de lo que pasó en Medellín en los 90s y a principios de este siglo, que a mí me dejó mucha huella y lo tomé como un criterio importante para tomar decisiones. Cuando tú eres alcalde, no tienes la responsabilidad de combatir directamente el crimen. A veces es una responsabilidad del Estado y de la Federación, pero lo que hagas les puede afectar o beneficiar y por lo tanto estás en la línea de fuego, como dice Adrián. Y el criterio que yo tomé es, bueno, por supuesto, están los alcaldes que se acomodan con un grupo o con otro y esos están en una situación de riesgo. Lo que yo aprendí de Sergio Fajardo, de Antanas Mockus, del general Naranjo, es mientras tú como alcalde tomes decisiones con imparcialidad, te van a respetar. Ojo, les puede afectar de una manera u otra, pero aún frente a esos grupos hay códigos. Y el código es, si tú como alcalde estás parado sobre tu responsabilidad, haces lo que te toca y no favoreces un grupo u otro, estás en una situación segura o relativamente segura. Entonces ese fue mi criterio. Hacer evidente que yo estaba por el municipio, por proteger a los ciudadanos y que el Estado y la Federación hagan lo que les toca. Y lo otro relacionado con esta pregunta es, mi prioridad está en la tranquilidad de los ciudadanos. Claro. O sea, no estoy negando los otros problemas que son cánceres a nivel nacional, pero yo estoy porque los ciudadanos vivan tranquilos. Son es el tus primer. clientes ellos. Sí. Nadie más es tu cliente, ellos. Yo no estoy para andar yendo a las casas y ver quién vive ahí. Esa no es mi chamba. Claro. Mi chamba es que los ciudadanos estén tranquilos. Entonces, muy parado con imparcialidad y con el servicio que me toca prestar a los ciudadanos de seguridad de primera línea. Sobre la segunda pregunta, cuando la situación de seguridad se descompuso esos primeros meses, tuve que cambiar al secretario de seguridad. Sí. No porque no fuera un buen servidor público, sino porque había una relación de mucha tensión con las Fuerzas Armadas. Sí. Ya histórico, de tiempo atrás, algo que yo no tenía muy bien registrado y la situación se volvió insostenible. El ejército juega un papel muy importante en el sexenio del presidente López Obrador. Definitivo. Y dice, yo no puedo gestionar la seguridad del municipio estando en una situación. Entonces tomo esa decisión. Y luego digo, ahora voy a encontrar al mejor secretario de seguridad, que fue Gerardo Escamilla, que luego entra Samuel y ve el buen trabajo que estaba haciendo acá y se lo lleva. Pero en ese contexto de estar buscando yo secretario de seguridad, me buscaron algunos empresarios, directa o indirectamente, para que me fuera yo por la decisión de nombrar a un general, a un militar. Y con todo el respeto que yo tengo por nuestras Fuerzas Armadas, todo el respeto, la seguridad es una tarea de la policía. No lo entendemos en México.
El policía es el profesional de la seguridad. El trabajo de las Fuerzas Armadas es otro. Y ese es un principio con el que yo he defendido la seguridad y defendido a los policías desde antes de ser alcalde. Sí. Que los protocolos de respuesta de una Fuerza Armada nada tienen que ver con el tienen que protocolo y la No, claro, escalación pero aquí desde hace 20 de un años policía. cambió el... No, lo que Nada dices tienen que ver. es lo más... Entonces, en esa situación en particular, con todo y que la presión se siente, es el momento para decir, yo creo en esto, y por quien votaron los ciudadanos es por mí. Yo fui el que toqué todas las puertas, pedí el voto y voy a gobernar con mis principios. Y el tomar ese tipo de decisiones que de entrada pueden generar alguna inconformidad son las que te van creando el espacio de respeto, de decir, a mí me toca ser la autoridad. Estás sentando precedentes con ellos, ¿no? Sí. Y si se te meten rápido, también se dan cuenta que se te pueden meter rápido. Si estás para que te digan y para que des permisos que no debes dar y todo, te empiezan a mangonear. Entonces hay que defender el papel. Hay que defender el papel de la autoridad en un país y en un estado y en un municipio donde el servicio público y la política está desprestigiado. Sí, Entonces, claro. con mayor razón hay que regresar a la esencia, decir, somos la autoridad formal, la autoridad electa, y lo vamos a hacer desde esa posición. Sí, claro. Y me quedo también, y lo mencionas y hasta lo platiqué el otro día a una amiga, pero 140,000 alcaldes tiene. 140,000 alcaldes. No, esa es muy buena. Sí, está padre. Cuando uno de los primeros amigos empresarios con los que platiqué, apenas cuando se me metió la idea esta de competir como independiente después de 30 años del PAN. Y me dice, Miguel, me dice, hay 3 posiciones que nadie en el mundo puede querer. Nadie en su sano juicio. Él me dijo, es un tema muy de contexto sanpetrino. Me dijo, director del Irlandés. Sí, menos con el documental. Menos con el documental que acaba de salir. Menos. Dice, director del Irlandés, presidente del Campestre y presidente municipal. No, presidente del Campestre debe serlo. Debe Y ser con muy el grillo complicado. Sada de socio, que tiene 7 acciones para que no lo expulse. Es socio fundador aparte. Su papá dio los terrenos, dice él. Oye, entonces nadie en su sano juicio. Me dice, es un municipio Sí. con 130,000 alcaldes, güey. Entonces, Sí, si tú sí, quieres ser alcalde, éntrale, güey, yo te apoyo. ¿Qué pensabas ahora que platicas de eso? O sea, ¿cuál fue esa chispa final que te motivó de pasar del activismo Sí. a lanzarte? O sea, todos tenemos a veces, me gustó y me dio risa el meme que compartiste. De, Vi que lo quítame compartiste estas también. ganas de ser presidente municipal. Sí, sí lo vi que lo Es compartiste. un meme, pero ¿qué hizo con 3 hijos, con una esposa 4. maravillosa? 4 hijos. Sí. Una esposa maravillosa. ¿Por qué entrarle a algo tan, pues lleno de un aroma que a veces no es el Sí. mejor, pues? Sí. ¿De dónde proviene esa vocación, Miguel? Bueno, primero a mí desde niño siempre me ha apasionado la política. Se me hace algo muy, muy, muy padre, la posibilidad de tener ese impacto en tu comunidad. Yo veía en esos años previos a que me decido a competir un municipio claramente en decadencia. Piensen en decadencia para quienes pensamos la ciudad como algunos la vemos, ¿verdad? La ciudad vive de los espacios comunes, de los espacios de los ciudadanos, donde somos ciudad, ¿verdad? Donde estamos. Sí. Entonces, si hacen un poquito de memoria, ¿cómo era San Pedro 2015-2016? Digo, con todos estos edificios y centros comerciales, el espacio público vacío. Un municipio con muchas áreas verdes, ¿quién iba a los parques, a Bosques del Valle? El Capitán Cierto. ni siquiera existía, donde la comunidad no convivía, que se estaba convirtiendo en un distrito de oficinas, Sí, claro, en por el- perjuicio de San Pedro y en perjuicio de la metrópoli completa, porque pues, ciudadanos que vienen desde el otro extremo hasta acá generando tráfico, contaminación, pero que además no generan vida en comunidad. Eso totalmente, y es algo que era tangible, ¿verdad? Donde alguna vez escuché ese dato, no sé si sea cierto, pero que en el municipio, ya con el tráfico flotante, pues eran más de 300,000 carros Se triplica. para... 2 carros por ciudadano. Exacto. Se Do- triplica. 2 a con 1 el- la media y, ay Dios, Sí. sí, alarma. Entonces, en ese contexto, y luego yo venía unos años antes, mi esposa y mis hijos estaban viviendo en Austin precisamente por un proyecto de mi esposa educativo y tal. Y
yo me acuerdo que yo iba los fines de semana. Y los fines de semana la pasábamos afuera, en los parques y en las calles y todo. Y me acuerdo muy claramente mis hijas, 2 mayores, ya en etapa de adolescente, que me decían, no, papá, yo cuando sea grande yo no quiero vivir en San Pedro. Ujú. Y veías. eso lo sentí yo como un fracaso. Para quienes creemos en la política y para quienes creemos que ser ciudadano es hacerte cargo del lugar donde vives, eso yo lo sentía como un fracaso personal y de mi generación. O sea, a mí, nuestros padres y abuelos nos dieron una ciudad que se podía vivir con otra problemática mucho más pequeña. No puede ser que yo no le dé a mis hijas, pensaba en mis hijas que eran las mayores y las que decían eso, una ciudad que sea tan buena o mejor como la que yo recibí. Entonces esa fue la espina que dije, vamos. Combustible inagotable. Se me hizo de peso simbólico también que mencionas que tú recuerdas mucho y si tú vienes con tu abuelo, que recorrías el parque de Río Mississippi y que por ahí empieza la transformación de los parques. Es el primero que se decide. Bueno, en realidad con mi mamá. Con tu mamá. El primer lugar donde yo vivo es en unos departamentos que todavía están ahí idénticos, en Mississippi y Río Blanco, a 50 metros del Parque Mississippi. Por el Pollo Loco, está ahí actual. Ya ves que hay un Pollo Loco ahí, ¿no? Ese es Mississippi. No, Mississippi ese es Tamazuchale. El Pollo Loco está en Mississippi, es perpendicular. Es que hay unos departamentos blancos con arquitectura de los 60s que están igualitos. Bueno, ahí es el primer lugar donde yo vivía. Y mi mamá me llevaba en la mañana y en la tarde al parque porque yo no iba a la escuela. Y cuando me quiso meter al kinder, pues hice tal berrinche que yo me quería quedar más con mi mamá. Entonces, y el Parque Mississippi tiene, aunque no es un parque muy grande, tiene una fuerza simbólica porque ahí es donde donde nace la colonia del Valle. Entonces, el Parque Mississippi fue la primera muestra cuando lo transformó. Estaba abandonado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tenía rejas, estaba horrible, ya nadie iba. Yo iba a eso. Pero sobre todo ya hacia el 2016 estaba de veras totalmente abandonado y para nosotros era generar una muestra en un parque pequeño de lo que puede ser la ciudad. Entonces ya cuando de Mississippi pasamos a Bosques, a El Capitán, a la transformación de las calzadas, pues había una cierta molestia de la comunidad porque la obra siempre genera molestia, pero decimos, bueno, ya sabemos hacia qué tipo de espacio público vamos. Sí, también otra arista, ¿verdad? Es que uno dice, si el parque está tan bonito como quedó, ahora va a venir gente de fuera del parque. Y eso también es otra, o sea... Yo sí también quería preguntar eso. ¿Qué tanto en un municipio como San Pedro impacta el ser tan aspiracional? ¿Es parte de la economía o se vuelve indispensable que venga gente fuera? ¿Lo buscan, no lo buscan? ¿O cuál es tu punto de vista de eso? Sí. San Pedro de Pinta, por una parte está lo aspiracional, pero también está... Y hay que decirlo como es, esta parte de excluir y separar. Sí. Y esta noción del espacio público. O sea, en el norte de México, sobre todo, tenemos una cultura muy pobre del espacio público. Entendemos el mundo de lo privado. Somos muy fuertes, pero la noción de lo público no la entendemos. Y creemos que el parque que está enfrente de la casa, pues es de los que vivimos acá. Es mío porque vivo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos con esto, me acuerdo, seguimos todos los pases para transformar el parque. Me acuerdo de Bosques del Valle, que también es un espacio grandísimo, pero pues iban unos cuantos. Vamos y presentamos el proyecto arquitectónico y al final de la reunión, bueno, en esa reunión había oposición. Le digo, ¿en qué parte de México la gente se opone Te la a un mandaban, parque? yo creo. No, O sea, era si genuina. Era oposición genuina. Miguel, ¿por qué vas a poner un baño? No queremos. Miguel, no, seguro, o sea, no, era oposición genuina. No, porque el baño puedes decir, puede haber inseguridad. No era una cosa... O sea, ¿ya preveían estas personas que se iba a llenar? Sí, bueno, me decían, es que Miguel, ¿por qué le vas a poner baño? Va a venir gente de otros lados. La gente que trabaja aquí cerca le va a gustar y se va a venir para acá y se va a sentir muy a gusto con el baño. Y además el baño va a propiciar inseguridad. ¿Qué va a hacer la gente ahí en el baño? Sí. Y les dije, miren,
Si no Hubo friegues, un güey. proceso de consulta para hacer el parque, para ver qué es lo que les interesa. No más que el baño para un parque de 12 hectáreas es un criterio técnico. Va Claro. a haber baño. No, que no. Va a haber baño. Terminé la reunión y se me acerca un señor ya mayor. Dice, Miguel, pero sí, serio, ponte a hacer otra cosa. Nadie te está pidiendo que transformes los parques. Y en cierto sentido tiene razón. Nadie, o sea, es lo que pasa. No nos imaginábamos una ciudad distinta. Nadie te está pidiendo que mejores los parques. Dedícate a otra cosa. Pero la parte que a mí más me gusta de esta historia cuando corres la película es que después de construidos los parques, ni una sola persona se ha venido a quejar conmigo por los baños. Claro. Y los Claro, baños claro. están impecables, o por lo menos Sí. estaban cuando era una obsesión personal la limpieza de los baños y los parques están llenos. Bueno, se acercó, sí, un señor se acercó conmigo en Bosques del Valle, precisamente ahí cerca de los baños, cuando ya estaba construido. Oye, Miguel, ¿qué pasó? Me dice el señor, oye, es que mi esposa era de los que se quejaban porque ibas a poner baño, que cómo es posible. Pero Miguel, la verdad que, ¿por qué nada más pusiste este baño? Allá abajo no hay baños en vez de, hombre, que no la fue canción. O sea, es que no les puedes dar gusto. No, Oye, pues sí, y sí. oye, menos pero- a- Pero en el tema de la gente que venga de fuera, en San Pedro Sí. Parques Mm. tenemos todas estas mediciones y encuestas y todo. Y lo que algunas personas tal vez no saben es que el 40% de las personas que visitan los parques emblemáticos de San Pedro vienen de otro municipio. Y todo el Ya. mundo se la pasa padre. Eso es Y bueno. todo- Eso es bueno. Y a lo que voy con esto es otra vez el cambio cultural de cómo nos sentimos a gusto en una ciudad con gente de todos lados, Deja tú, diversa. Miguel, gratuito. Gratuito. Últimamente los espacios sí es han dejado de ser de gasto. gratuitos, desde el estacionamiento hasta lo que te va a costar cualquier tipo de aditamento ahí adentro, comida, agua, lo que quieras. Los espacios ¿no crees que han dejado Sí, de para ser poder públicos? sentarte Sí. en un lugar aparte, Cuesta. tienes que... Cuesta. cuesta. Pasa en Tulum ahora también, el alcalde que salió también. O sea, Y- cada lugar tiene su reto. Y ahora Sí. que pues, hemos estado mucho de gira en Estados Unidos, también eso fue de mis grandes 20 que me quedé que en ningún lado cuesta el estacionamiento, güey. O sea, No. casi que... Y es el país hipercapitalista, ¿verdad? Pero aquí como que normalizamos que ya... Sí falta más quien vea por Sí. los ciudadanos de a pie. En ese sentido, creo que tu Completamente. gestión es ejemplar. Los videos que hacías para comunicar, por ejemplo, los aditamentos o las bancas, eso también me parecía muy valioso, que todo tenía un porqué, un para qué. No nada más es hacer las cosas como dicen al chilazo, sino tiene una planeación, se ve que eres alguien metódico. Yo considero, y te quería preguntar eso en el tema emocional, eres un humano. Y de hecho, la autocrítica a la que hace referencia Bandido muestra mucho esa parte, esa apertura que tienes para escuchar, para en verdad escuchar, no hacer como que escuchas. ¿No consideras que se fue injusto contigo? Sobre todo, no se habla de quien ya no está y ahorita existen unos periodistas nefastos. Vi lo que te hizo alguien del ABC, También acechándote. acabo de ver un Deleznable un lo que hace exregidor. ese sitio, Sinceramente es periodismo del más bajo nivel. Pero sí vi que quisieron aprovecharse. En ese sentido, al final, ¿cómo tolerabas o cómo hacías para convivir con toda esta guerra que venía de un personaje tan fuerte y que sí, tiene su recorrido y tiene también sus aciertos, pero que en el final tal vez mostró pues una oscuridad, sobre todo con respecto a tu persona? La transición también no fue de lo más amigable y hoy te ves también sometido a un escrutinio que no tendría por qué darse desde mi punto de vista. ¿Hay cabida en tu alma o en tu ser para emociones como frustración o como sentido de injusticia? ¿Te ha debilitado esta parte o te motiva más? ¿Cuál es tu reflexión de eso, Miguel? Mira, por una parte, yo creo que algunos de los cambios en nuestro municipio o en la ciudad toman tiempo en apreciarse Sí. y en formar parte de lo que la comunidad considera como valioso, y eso es normal y tiene que estar asumido. Sí tiene su parte pesada el terminar la gestión, la verdad que pues con mucho trabajo de por medio, con una obra
pública sin precedentes. Ahí Lo está. digo porque Sí, ahí eso está, fue. Es que ahí está. dejando en caja Eso 3,000 millones de pesos en caja no Pero comprometidos. pon contexto de eso. Cuando los alcaldes salen, que se sepa. Sí, Que se sí, sepa claro. que es como, hay un dicho, Hidalgo, algo así, no sé, no me acuerdo, hay un dicho que los políticos utilizan que es cuando vas a salir es, llévate todo. Agarra todo, hasta los cajones, y ¿verdad? quítale los códigos de barras Sí. a los... nomás Sí. contexto, perdón Sí. por interrumpirte, Sí. pero dejar 3,000 millones de pesos no es por alabarte, pero Dios de mi vida, o sea, es un trabajo casi con moño. 3,000 millones de Sí. pesos, para que la gente dimensione, es el 60% de todo el presupuesto del año siguiente. O sea, lo que se va a juntar ya listo para... Ya Y lo yo lo tienes. quise decir en el último informe para que, a ver, aquí se los estoy diciendo y aquí está, para que si Sí. alguien tiene algún cuestionamiento que hacerlo ahorita, porque ahí está. Y luego, pues sí vino un año pues, de golpeteo, Y en y yo en muchas áreas. ese año, el criterio que tomé, que a mí me parece, con el que yo me sentía a gusto, es quienes somos gobernantes, hablamos a través de nuestras obras. Y yo creo que la gestión entrante o la ciudadanía tiene derecho a criticar todo lo que quiera. Sí. Los momentos en donde yo salí a defender a mi equipo o a mi gestión era cuando se hizo un cuestionamiento sobre la honorabilidad o Sí. la rectitud. Por ejemplo, cuando se sacaron el tema de que los archivos, Sí, ahí sí, sí. salí de decir, cualquier cuestionamiento al buen manejo, ahí sí me correspondía salir. Y lo demás dije, yo voy a dejar que Sí. hagan la crítica que quieran. Tienen derecho a hacerlo. Y a mí me parece que la verdad prevalece al final. Yo ahí y Ahora, de que cuesta, pues sí Sí. cuesta. A eso iba, o cuesta, sea, pero lo dejas pasar y nada pero más, también- o el también- domingo estás así como hijos de su claro, chingada. claro que cuesta, claro que cuesta. Somos humanos y te pega, y cuando sabes que le metiste tanta pasión y lo hiciste realmente con cariño, con defectos y aciertos y todo, cuesta, pero también ves el contexto político local, nacional, internacional, y ves lo que deja la polarización, esta tendencia a siempre estar Sí. enfrentando. Digo, no quiero ser parte de eso. No Genial. quiero ser parte de eso. y yo ahí percepción desde fuera, equivocado, correcta, pero honesta. Lo que yo veo así, porque veo que entras, haces las cosas prudentes como un ciudadano y como un caballero. Yo así es como te describo cuando no estás. Me da un poco de pena darte el halago más directamente, pero así es como veo tu gestión y veo tu persona. Pero a mí me da la impresión como que hay muchos que ni se te ocurre volver a entrar, Miguel. Y te voy a Sí. pegar a que, y ya, te quieres ir de maestro, que te corran de maestro. Te quieres ir a tu casa, que te voy a enjuiciar y que tú, o sea, como que ni se te ocurra volverte a meter en esto que haz de cuenta que es mío y que yo de aquí agarro, ¿verdad? De aquí. Sí, Esa es mi impresión de fuera. Como que Sí. sí hay una... Y de muchos jugadores, ¿verdad? Sí. Mencionabas ahorita medios de comunicación, Hay colaboradores intereses, anteriores. creo yo, o sea, pero cuando ha Sí. sido el mejor alcalde en la historia de probablemente de este estado y no es de ningún partido, o sea, los hechos ahí están. No vino de una plataforma política Sí. el mejor alcalde que ha tenido este Y estado. eso, pues, y también. No te corresponde a ti decirlo, Sí, lo decimos claro, nosotros. es nuestra percepción, ¿verdad? Pero de... y perdón que te Sí. interrumpa, Fernando, pero nos regresa al primer punto con el que empezamos la conversación. El mensaje es para mí y mi equipo decir, oigan, ustedes nos exhiben, Ujú. incomodan. No Exacto. los necesitamos dentro de este contexto que nos pertenece a nosotros, en donde la gente lo que queremos que piense es que se puede hacer poquito y que no alcanzan los 3 años. Pero el mensaje que más me preocupa, y por eso estoy haciendo presentaciones en cuanto lugar puedo, voy a estar la próxima semana en Puebla y luego otra vez en Ciudad de México y en Guadalajara, el mensaje es para los jóvenes y ese es el que no podemos permitir que penetre y que se quede. El mensaje es, a ti joven te interesa la política, el servicio público, eres honesto, eres íntegro, imaginativo, estás bien formado, no le entres, no le entres, ve cómo les va, no le entres. Ujú. Eso tenemos que contrarrestarlo porque no tiene futuro en nuestro país. Si esos jóvenes no los tenemos resolviendo los problemas que nos afectan a todos, ¿cómo vamos a salir adelante en todos los temas? Entonces, sí es un mensaje
frente al que, por más que nos duela, tenemos que ir hacia adelante porque estamos defendiendo también la esperanza de los jóvenes que le quieren entrar y que tienen que ver un proyecto que la ciudadanía reconoce, que se consolida, que está ahí como un referente de lo padre que es entrarle al servicio público para que la gente viva mejor. Pero duele vivir en un país en el que alguien honesto es señalado como, Sí, porque estás como bajando dentro de la misma canal. A mí me duele, y estás sinceramente. bajando la señal, como dices, de que ni se te ocurra porque mira, te voy a hacer esto. Tenemos O sea, cuando salgas te voy a... pocos funcionarios públicos de vocación que en verdad, amén de si son buenos o malos, son humanos. O sea, todos cometemos errores, pero la visión y sobre todo los objetivos que tienen son loables. Y está por encima de cualquier agenda B que puedas tener ya. Hoy nos dabas esa moraleja o me quedo con eso de si en verdad tienes la agenda genuina y transparente de impactar positivamente en tu comunidad, nada puede contra ti, ni el organizado. Si empiezas a tú mismo meterte el pie con agendas de otro tipo, pues ahí vendrá la decadencia. Y creo que el poder, cuando se perpetúa uno, o sea, en el poder empiezan a llegar ese tipo de agendas nuevas, ¿no? Se nubla la... no sé cómo tú pienses que impacta el escalar de puestos en la política, Miguel. O sea, es complicada esa parte de no sentirse más atraído, ya no por dinero, ni por tiempo, ni por poder. Pero fíjate cómo, o sea, ¿cuál es la dinámica de esta lógica de escalar en puestos que menciona Adrián, que me parece muy importante? Y pensemos en un servidor público de vocación, o sea, un servidor público que cree en lo que está haciendo. La lógica que impera es que yo estoy en este cargo público, pero tengo que cuidar las circunstancias para llegar al siguiente. Entonces, estas acciones, estos proyectos, esta transformación que es deseable, genera mucho costo político y no lo puedo hacer porque eso me va a impedir llegar a la siguiente responsabilidad. Pero cuando sea gobernador, ¿verdad? Claro. Cuando sea gobernador, voy a hacer unas cosas bien importantes. Entonces, por eso dejo de hacer esto que es en el presente, que es concreto, que es mi responsabilidad actual, porque luego voy a hacer las cosas bien importantes que le van a impactar. Pero luego eres gobernador y dices, no, sí, y te das cuenta que también hay costo político y ya te empieza a decir la gente que eres el más guapo y que vas a ser presidente. Claro, entonces no le entro a esto, pero cuando sea presidente de la República, todo México se va a beneficiar de mis acciones. Y así... y el punto es que ¿verdad? Terminamos lavándonos el coco y no actuamos en el presente, que es donde está la oportunidad concreta. Ese fue el dilema que yo enfrenté y lo dije hace rato y tú lo comentaste, Fernando, porque lo viste en el libro. Yo sí tenía una aspiración y al final hay un dilema. Y yo dije, yo me decidí por el presente, por el proyecto que quiero hacer para San Pedro y hay que terminar. El tiempo dirá después. Pregunta genuina, Miguel. ¿Cuánto te tomó depurar en la transición cuando llegas por primera vez a ser alcalde de San Pedro? ¿Cuánto te tomó formar un equipo de trabajo? Es una pregunta así pragmática, práctica, de en verdad. ¿Me diste un año? ¿Llegas con tu gente? Sí. ¿Hay algunos que dejas? ¿Cómo haces con los que están puestos heredados? Ese tipo de paracaídas, de paracaidistas. ¿Cuánto te toma realmente decir, ya ahora sí, ya tengo el equipo? Porque me imagino que no es llegar y vamos a trabajar, sino tienes lo heredado, primero hacer una gestión de daños de la gestión pasada, ¿no? Híjole, es todo un tema el equipo, es todo un tema. Digamos, la práctica estándar y creo que justificado es el primer equipo, pues ese entra con el alcalde. Estoy hablando del gabinete. Entonces, nosotros entramos con un equipo nuevo. Yo aproveché la transición pues, para entrevistar a mucha gente, con la libertad que me daba de ser independiente. O sea, esa es una libertad increíble. Sí, no había quien me dijera un partido, decir. Entonces, me fui buscando cargo por cargo. El siguiente nivel son los directores, que dependen de los secretarios, y son números redondos como 50 directores. Ahí tomamos la decisión de, en algunas posiciones clave, digamos, quisimos nombrar a nuevos directores, pero también dijimos, oye, hay gente que está haciendo bien su chamba. Directores
coordinadores que venían de administraciones anteriores y que estaban haciendo bien su chamba y que fue muy padre que entramos y de repente vieron pues este espíritu renovado y se entusiasmaron con este nuevo gobierno. Entonces también me siento contento de eso. Ahora, ahorita la pregunta es ¿cuánto tiempo te tomó? En los nombramientos iniciales, la verdad que hubo varios errores. Hubo varios errores y lo menciono ahí en el libro y menciono el porqué del error. En mi manera de procesar y de hacer entrevistas y de entender a las personas que estaba invitando. Entonces me acuerdo la semana previa a la Semana Santa de 2019. Yo ya traía la inquietud de que el equipo necesitaba cambios. Y algunos dentro de mi grupo más cercano me decían, oye, está bien, Miguel, llévatelo paso a paso, no lo tienes completo los cambios. Yo dije, no, esto va a ser algo doloroso. Y 3 pasos allá que va a pasar. Esto va a ser algo doloroso para el equipo, esto va a ser algo que va a generar un poco de desconfianza, de inquietud, va a ser algo en donde van a ver al líder del equipo, que soy yo, pues como alguien que no fue tan acertado en el nombramiento del equipo inicial. Vamos a hacerlo de golpe. Vamos a quitar el curita de golpe, ya que duela lo que tenga que doler. Entonces me aceleré, en ese caso creo que en un sentido positivo. Sí. Y me acuerdo un viernes antes de que empezara la Semana Santa, junté al equipo y ¡zas! Aquí están estos cambios. Y empezar de nuevo. La mayor parte del equipo se mantuvo en sus posiciones porque sí fueron buenos, pero donde me equivoqué de una vez, a corregir de una vez. Y eso son una de las cosas que yo creo que afectan el funcionamiento de los gobiernos. Es bien duro cambiar el trato con tus... Porque te vas encariñando en lo personal. O sea, los cambios que hice no fueron porque hubiera un distanciamiento, una mala relación. Era porque no eran las personas para esos cargos y traíamos un proyecto ambicioso. Entonces hicimos el cambio de golpe y para adelante. Pero la evaluación del desempeño es subjetiva o tú tenías medidores para esos directores. Por los reportes ahí o sea, entra, ¿no? ¿cómo tú mides que están haciendo bien o mal su trabajo? Sí. ¿Es algo nuevo que instauras o cómo mides su trabajo? Algo que me permitió hacer un proyecto, hacer un gobierno con proyectos de transformación de fondo es que en San Pedro, digamos, las áreas operativas tienen una figura que es el secretario general, en este caso la secretaria general, que era Roble García, que ella es la que le da seguimiento a la parte más operativa, la limpieza de las calles, la iluminación, temas de mantenimiento, las actividades culturales. Entonces, yo por supuesto que le doy seguimiento, pero un poquito más a la distancia, y donde estaba completamente enfocado era en lo que le llamamos los proyectos estratégicos de la administración. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos? Los que nos permiten cambiar de una ciudad ausente en el espacio público a una ciudad en donde la vida está en el espacio público, porque esa fue nuestra visión. Entonces, mi seguimiento o mi evaluación de los secretarios tenía que ver con qué tanto están aportando a su responsabilidad de los proyectos estratégicos. Y la secretaria general me decía, oye, en lo operativo este secretario va bien, este no tan bien, y en función de eso es que tomé las decisiones. Y sobre todo ahí también sí me gustaría ahondar, Miguel, que en la parte de... Porque es totalmente técnico esto que voy a mencionar, pero la parte que mencionas de rutina, que dices, hay al mismo tiempo magia y también son odiosas, ¿no? Son odiosas porque las es rutinas. muy... Y es una especie de sobrecarga, pero que te permite tener mucho control por medio de los reportes y de todas estas juntas que mencionábamos al principio, ¿no? O sea, a mí sí me quedó por primera vez en mi vida, asumo que en casi ninguna alcaldía, o que no es universal este sistema, sino más bien que lo crearon para San Pedro. Sí, no funcionan así los gobiernos. Sí, yo de forma por general. periodos cortos he estado en gobierno federal, gobierno estatal, Sí. y he convivido con muchos. Los gobiernos no funcionan así. O sea, este era un gobierno maniático de las rutinas, para bien y para mal. De mucho control. Y me gustaría que nos compartieras, Sí. y perdón que te interrumpí, pero cuando entran en una rutina con los dueños de las empresas que estaban haciendo construcciones, eso se me hizo interesantísimo. Sí, bueno, primero, pues platico ahí en el libro que hay un capítulo que se llama Rutinas, y digo que si en algún momento de mi vida pensé que escribiría un libro sobre
el gobierno, nunca me imaginé que un capítulo se iba a llamar Rutinas, pero sentía la obligación de ponerlo porque es un sello distintivo. Este fue un gobierno de rutinas y las rutinas te dan cadencia, te dan... El gobierno, el equipo me alucinaba, ¿verdad? Y con toda razón, porque era estar constantemente viendo temas específicos en las rutinas que ya estaban establecidas. Y binarios también, eso me encantó. Que bueno, el tema de los hitos. ¿Se hace o no se hace? No que a fin de mes, ahí vamos. Son dos preguntas. Primero dentro del tema de las rutinas. Entonces, cuando vemos que la obra no va avanzando, o sea, era el verano del 2020, un año antes de la reelección, y no íbamos a acabar. No había manera de que acabaran. Yo no tenía ni idea de cómo hacerle para gestionar toda la transformación de las calzadas, ¿verdad? Donde bajamos los cables y ampliamos banquetas y todo. Entonces, es ahí donde establezco la primera rutina de reuniones a las 7 de la mañana con los dueños de las empresas en el lugar de la obra. Les has de haber caído con ganas. No, les caía. Ver qué, en las juntas se estipulaba qué, o sea, o los calmabas o cuál era el objetivo primario de estas juntas. Era la hoja en donde dice qué tiene que estar pasando en ese momento y si se está cumpliendo o no. Sí. ¿Y dónde está la constructora? Con la constructora que había ganado cada segmento de la construcción. Entonces, ahí fue donde empezamos a tomar el control de la obra y junto con eso, pues empezamos a hacer todo nuestro método. Hiciste su trabajo. Un poquito. Y muy interesante porque dices, era a las 7, porque el día de ellos normalmente empieza a las 8. Entonces ya estás entre... O regañado, o al menos, pero ya lo implementas no el mismo hay pretexto. Día. A las 7 de la mañana ahí nos vemos. ¿Qué herramientas tenías tú de castigo? ¿Atorar pagos? O sea, ¿con qué jalabas en la negociación tú? Atorar pagos al revés, no. Cóbrame, ¿no? Atorar pagos era al revés. Atorar pagos era al revés. Ya en el segundo trienio fuimos perfeccionando nuestro método. Y los viernes teníamos 2 horas en la mañana de revisar las obras más importantes con todos los contratistas de cada proyecto. Eso implicaba que, por ejemplo, en el proyecto Casco era media hora con 6 empresas distintas porque eran 6 contratos. Entonces revisábamos lo tuyo y lo tuyo. Y lo padre ahí era que tú veías cuando yo estaba revisando los indicadores de la empresa A que avanzó tanto y el de la empresa B no podía decir, oye, es que llovió esta semana. Pues sí, nomás que llovió para los dos y él se avanzó. Entonces no hay pretexto. Pero lo padre de estas juntas era decir, oigan, aquí nosotros somos un equipo, ustedes contratistas y yo, gobierno, estamos alineados en el mismo objetivo. Entonces, ustedes también me pueden pedir cuentas a mí. Y yo lo que les digo es que este es el sistema de pago. Ustedes presentan una estimación y a los 15 días se va a estar pagando. Porque ahí, en el atraso de los pagos, es donde se atrasa la obra, ¿verdad? Como el carro que no tiene gasolina, pero además es un mercado de corrupción. Oye, que fíjate que con quién me... No, aquí todos vamos a ver cuándo entró la estimación, cuándo se paga. Entonces, eso le empezó a dar ritmo. Y luego, lo que decías ahorita, yo lo que les decía al equipo de los contratistas, miren, yo no soy ingeniero, entonces yo no tengo esa herramienta, pero lo que sí me gusta es el lenguaje. Entonces, los proyectos necesitan tener hitos. Y un hito es binario. Me tomó como 3 o 4 años que se entendiera que era un hito. Entonces yo necesito que el proyecto tenga hitos, porque ahí es donde yo como alcalde sé si el proyecto se va a terminar o no. ¿Qué es un hito? El adoquín de la Plaza Juárez está instalado. ¿Sí o no? Oye, no es que está al 60%, no, eso es un hito, eso es un no. Es sí cuando es 100 y es no cuando es cualquier otro número que no es 100. Entonces son cosas bien locas. Los orillabas, los empujabas. Sí, se hizo esto. ¿Vamos a avanzar? No, entonces no. O sea, todo sí. No hay porcentajes duros, ¿no? De avance, no así vamos. 1-0. 1-0. Pues es que es el deber ser y estamos muy mal acostumbrados en este país. No quiero tampoco que nos vayamos sin mencionar esto de los reportes semanales. Se me hizo sumamente interesante porque sobre todo, y lo mencionas explícitamente en el libro, pero me resonó mucho la parte de que dentro del reporte, que era en qué necesitas que te ayude, y que era la que menos querían llenar, ¿verdad? Sí, no, qué bueno que saques el tema de los reportes. Bueno, primero decir que eso lo aprendí de Sergio Fajardo. Okay. Una vez que fui a Medellín y traíamos ahí unos recorridos,
Me junté a platicar con su secretario privado. El secretario privado tiene mucha influencia allá, ¿no? Claro. Y a ver cómo funciona esto. Y me platicó de los reportes. Entonces, cuando entro, dije, esto yo lo voy a implementar. Básicamente la rutina es el viernes, al salir de la chamba, el secretario tiene que hacer un reporte. ¿Cuántos secretarios son, Miguel? 18. 18. El secretario tiene que hacer un reporte en donde nada más va a contestar 4 preguntas y le toma una cuartilla y media. Primera pregunta, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste en relación con los proyectos estratégicos? Sí. Porque ahí es donde va calibrando si está realmente... Segunda pregunta, ¿qué vas a hacer la próxima semana? Tercera pregunta, ¿en qué te ayudo? O sea, tú, secretario, dame chamba a mí. Yo soy un recurso al servicio del proyecto, entonces dime qué tengo que hacer yo. Cuarta pregunta, ¿pasó algo esta semana de lo que yo debo estar enterado? Me gustó eso. Para que no haya con que, es que no te enteraste. Entonces, el domingo en la tarde, la verdad que me dolía porque yo lo que quería pues era ver el juego de fútbol americano del domingo en la tarde, pero sí, ahí la clave es todos los domingos los Y que leía tú lo leyeras, sí o sí. porque es un círculo, ¿verdad? O sea, Y luego- si tú lo leías con atención, ellos lo llenan con atención. Si tú lo dejas de leer con atención, pues te van a entregar. Bueno, lo yo que sea. leí el reporte, terminaba de leer un reporte y mandaba mensajes de audio al secretario que me lo envió En domingo, con acciones para la semana y luego copiaba a otros secretarios si estaban involucrados. Entonces ya cuando terminaba, pues me sentía muy bien porque mañana es lunes y ya entro encima de lo que se tiene que hacer y los secretarios ya con lineamientos de lo que tienen que avanzar. Pero bueno, sí cuesta el domingo en la tarde pues ponerte... Y me gustó también, pues, muy metódico, muy obsesivo quizá, pero que decías, es que la ayuda, ¿en qué se está convirtiendo en mi agenda? Sí. O sea, porque si no, no te voy a haber ayudado. Entonces, esta ayuda es una llamada, es una reunión, es un, o sea... Pero fíjate, eso es un tema que nos da para una reflexión muy profunda sobre, pues, sobre algunas de nuestras limitaciones como mexicanos. No sabemos pedir ayuda. Sentimos que... No, y menos al jefe. Sí, y menos al jefe. Porque Si yo te estoy pidiendo ayuda en algo concreto a ti, Fernando, soy menos, Sí. Hay un estigma, ¿verdad? Hay un estigma en contra de la ayuda cuando y tú más. es la cosa más bonita y a las personas nos gusta que nos pidan ayuda cuando es de manera honesta y no para sacar ventaja. Entonces, leía los primeros reportes cuando empecé con esto y me empezaban a contar una novela, ¿no? Que fíjate que... Y les escribía, a ver, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas que vaya a una reunión? ¿Necesitas que convoque algunas personas para discutir un tema? ¿Necesitas que resuelva? Dime qué necesitas, pídeme algo. Y me acuerdo cuando por ahí del 4º año, una secretaria, la de Obras Públicas, excelente secretaria, Gina Alfiero, no solamente me dijo, necesito que vengas conmigo a la Comisión Federal de Electricidad para resolver tal tema. Y no solamente hizo eso, sino que a mi secretaria particular le dijo, pónselo en la agenda tal día, sin preguntar. Les dije, ella entendió la idea. Ella entendió que el alcalde es un recurso al servicio del proyecto como somos todos los demás. ¿Quién manda aquí? Les decía, manda el proyecto. Manda el proyecto. Y el proyecto tiene hitos específicos y todos estamos subordinados al del proyecto. Entonces, padre, muy padre. Y tú también sabiendo la investidura que tiene un alcalde y las puertas que puede abrir. Claro. Entonces, úsame así como, aunque se escuche feo, pero utiliza mi percepción que tienen los demás. ¿Sí? Yo le decía, a veces el alcalde, ¿por qué tenía que ir yo a esa junta de CFE? Yo no sabía más que la secretaria, yo no sabía más que el equipo, yo era el que menos sabía. Pero hay una realidad concreta, es que los alcaldes tenemos un penacho. Una investidura, lo digo de manera... Y a veces el recurso que tenemos para poner en el proyecto es ese penacho. Votado. Eso es lo que también te da una legitimidad. Sí. Y creo también... Y respaldo, ¿no? Sí, o sea, que... al secretario. Pues el liderazgo es presencia. Exacto. Yo muchas veces relaciono el liderazgo con presencia, porque el liderazgo a distancia es como una relación a distancia. Sí. Es difícil bajar la señal y cuando pones el ejemplo y cuando en domingo estás trabajando, me imagino que la resistencia al cambio de los primeros colaboradores contigo fue de ¿qué es esto? Ahora sí estoy trabajando, porque venían de un letargo y sí confío en que ese entusiasmo se haya dado de por fin voy a trabajar y no voy
aburre más perder el tiempo en la función Claro. pública. Yo creo que cuando te apasiona un reto como los que tú le pusiste a muchos colaboradores, les ha de haber cambiado la vida y les ha de haber despertado Sí, esa gasolina de me quiero dedicar a esto. sí, Yo sí te felicito, Miguel. La sí, neta, gracias. ejemplar y todo lo que sale de tu boca es para No, hombre. enmarcarlo con el deseo de Gracias. que en un futuro la gente, no solo de San Pedro, sino ahora del Estado, te tenga la confianza para que nos lideres en unos tiempos que vaya que nos hace falta. Yo No sí lo en el creo tema también. de ejecución, olvídate si lo haces bien o mal, sino en valores, en integridad, en poder ver a los ojos a una persona, sobre todo que votó por ti. Hoy creo que muchos políticos batallan para ver a los ojos a las personas que votaron por ellos porque no hayan para dónde hacerse, donde su agenda B está mucho más marcada que la única la A. que tiene que existir. No la A, no debe haber ni A ni B. Ni A ni B, debe ser Solo la debe gente. haber una si estás en ese puesto. Y estamos hartos de los chapulineos. Eso de que no te fueras como senador y decidieras terminar, habla de la íntegra persona. A mí me vale madre si me critican por halagar a alguien presente. Quería conocerte. Tengo muchos conocidos que idolatran tu gestión. Gracias. No estamos para idolatrar funcionarios, pero cuando hay garbanzos de libra como lo has sido tú, que reconocerlo. sí hay que reconocerlo. Gracias. Entonces, Sin duda. al pan pan y al vino vino, bandido. Más que de acuerdo, Miguel. Qué padre tenerte aquí en esta plática. Una cosa más que me gustaría que platicáramos antes de irnos, porque a mí no sé si fue mi parte favorita del libro, pero en una de esas sí. Cuando necesitan en Vasconcelos que hay un cuello de botella de 400 metros. Esa anécdota se me hizo Sí, súper ilustrativa sí. y con todo el contexto también Sí. que sabemos que habías Mira, participado en un sí, gobierno anterior. y qué demás. padre. Y se relaciona con lo que decía Adrián en el sentido de gobernar es presencia. Gobernar es Sí. presencia Sí, con cierto. los ciudadanos y con quien tienes que lograr sacar un acuerdo. Lo platico brevemente. Vasconcelos la terminamos, nunca se había terminado en el tramo que va de Guerrero a Jiménez. Ujú. Perdón, de Corregidor a Jiménez. Ese tramo se angostaba y dijimos, vamos a terminar Vasconcelos y empezar ahí con la nueva Vasconcelos, cables abajo y todo lo que ustedes ya han visto. Entonces nos tomó 2 años comprar 28 de las 34 propiedades. Un rollo porque... Y quedaban 8 que no podíamos comprar. Entonces tuvimos que entrarle a un proceso de expropiación, que es algo que involucra al Estado. Porque me imagino que hay broncas familiares, creo que hasta propiedades intestadas, o sea, Sí, todo lo que conlleva. Complejísimo. Te digo, 2 Sí. años, ¿verdad? Y quedaban esas 8. No Un podíamos pedacito. dejar la obra sin... Y Entonces, Pato Zambrano poniendo gorro. Oye, vas a quitar 1 metro. Oye, 6 meses de trabajo jurídico, todo listo en el escritorio del gobernador. Y de repente me empezaban a esconder todos. Ya se acercaba el final del gobierno del Bronco. El Bronco, pues cada vez más ausente. Sí. Una tarde voy a casa del secretario general de gobierno porque ahí me cita Ujú. y no llega. No, es que fíjate que no puedo. ¿Qué hago? Y si O sea, hubiera llegado a haber transición, se cae, porque el nuevo Bueno, gobernador para allá voy. jamás va a Entonces entrar, dije, ¿verdad? a ver, falta 1 mes y medio. Sí. Pasa el nuevo gobierno, no va a entrar el nuevo gobernador Sí. apoyándome en una expropiación, que es un tema impopular. ¿Qué hago? Estoy ese día, que eran como 5:30 de la tarde. Dije, intuyo que el gobernador no está en Palacio de Gobierno, sino está en su casa de García. Y lo intuí porque yo lo veía en las reuniones del COVID, que casi no iba. Está allá. Entonces me subo a la camioneta, me llevan por favor a García. Entonces me fui a García A la y luego misión. acercándome a la casa, les digo, miren, si les preguntan que quién es, bueno, el alcalde y todo, ¿tiene cita? No tengo cita, pero andaba por aquí, quería pasar a saludar al gobernador. Y ya estando adentro no va a haber quién me saque de ahí. Entonces no se apure. Entonces llegamos y tal, no tengo cita, pero nada más pasaba. Pues llegué, ahí estaba el gobernador Jaime Rodríguez, me recibió. Nos comimos unas quesadillas, de las quesadillas pasamos a los tequilas. Y perdón que te interrumpa, Miguel, un dato muy importante. Tú habías renunciado al gobierno de Jaime. Bueno, yo había renunciado, la relación se había normalizado, pero había cuentas pendientes. Había cuentas pendientes y gobernar es presencia y es abordar esas situaciones entre 2 personas que tienen cuentas pendientes.
y abordamos las cuentas pendientes y de un Fantástico. tequila nos echamos varios tequilas y a las 11 de la noche salí de ahí con el acuerdo de la expropiación. ¿Firmado o de mano? No, de mano. De mano, de porque mano. después, y se logra. Entonces, Sí se logra. No, esa es una lección Es muy, que muy eso importante es. para Y lograr La las esencia, cosas. lo que- Hazlo, sí. embrace it, como dice, hazlo tuyo, o sea, Sí. hazte responsable. Sí, No, entonces- mucha gente con el celular No, quiere arreglar. Era estar ahí. Él me habló de cómo se sentía, me habló de su relación con sus hijos, de cómo quería ser recordado, temas muy personales que yo Claro. guardo, pero era estar ahí. Entonces, sí es una... Te lo agradeció firmándote Sí. ese acuerdo. Sí, Sí, porque el estrechada de mano sí se transformó. sí se finalmente. transformó en un... de verdad, muchas gracias por la invitación y No, Miguel, gracias a ti. ahorita que escuchaba lo que decía Adrián y tú, Fernando, al final, esta conversación es un bien público también. Sí O lo sea, vemos. No. Hablar sobre los temas de gobierno es un bien público y yo de verdad se los agradezco porque la manera como lo abordan con profundidad, entrándole a los dilemas personales y resaltando lo bonito que es el servicio público, a mí se me hace muy importante que el público lo vea y de verdad se los agradezco. He disfrutado muchísimo la plática. Estamos conscientes en este espacio, Fer y yo, que el servicio público es algo a lo que no hay que escaparle, aunque sea por gusto, pero los ciudadanos necesitamos, tenemos ese deber cívico y como nos hace ruido cuando alguien es muy ajeno a la política, porque ser ajeno a tus políticos es ser ajeno a la gente de cambio más cercano que tienes de tu entorno. Hay que vigilarlos, hay que exigirles. convertirnos en ciudadanos políticos, hay que involucrarse en el día a día, en el actuar público, creo yo. Más que de acuerdo. Me gustó muchísimo tu libro. Me parece un libro muy importante. No he leído todos los libros que hay en México, pero dudo que haya otro que aborde de esta forma tan transparente, tan Gracias. integral, tan técnica y tan personal también. Me encantó muchas y me gracias. quedo mucho con cómo hablas del poder. Me gusta mucho porque mencionas por ahí también el querer tener la sabiduría para que el poder te haga mantener los pies en el piso, porque el poder normalmente te jala a verte flotando, ¿no? Entonces, y a todos Sí. a todos nos A todos, pasa. a todos, Entonces claro. tenemos que Es humano asumirnos como parte de todo, como como humanos, ¿verdad? como humanos. Entonces, Los grandes líderes se vieron en su momento seducidos. Alejandro Sí. Magno, todos. sí, me encanta también ahí todo lo... las también parte como de influencias que tienes. Mencionas a Churchill, mencionas muchos ejemplos de fútbol americano que te decía que fue los que más batallé para seguir, pero mencionas... Una foto dice más que 1000 palabras. Sí. Para mí esta foto es, no Buenísima. sé si las fuiste consciente antes. O sea, Sí. me imagino que visualizabas en tu mente, ya quiero mostrar esto, ¿no? Porque una foto dice más que 1000 palabras, gente. O sea, neta, compren el libro. ¿Dónde se compra, Miguel, por cierto? en ¿Internet o...? en Amazon, en las librerías, está aquí en todas las librerías. Está la versión impresa, la versión electrónica, el audiolibro, todos los formatos. De verdad, léanlo, quiero que lo disfruten, mándenme comentarios, preguntas en las redes también. Estoy Miguel B. Trevino en las diferentes redes. No, hombre. Chula. Agradecerte Maravilla, mucho. felicidades. Gracias. Y última pregunta, nos vamos con una recomendación de un álbum de música, algo que estés escuchando que te marque para que la audiencia se vaya con eso. Ay, más híjole. complicada, una Ya sé, canción, no, una ya sé. canción, lo que Un álbum que, bueno, tal vez es algo viejo y ya medio pasó. No viejo, pero a mí me encanta la música y además viene al caso con nuestra conversación del musical de Hamilton. Ok. ¿Ok? What does an orphan Me bastard falta ver son Broadway, of a- dicen que es una No, obra- no, tampoco- tienes que verlo. Tengo que verla. Pero tengo que justo verla. hay una adaptación ahora que acaba de salir en cine que es de la obra. No, Sí. no, es Está un llevada- súper Cor- musical. Es de los ilustres americanos, ¿no? Como así los Es padres de fundadores. Alexander Hamilton. Sí, Es ok. un personajazo. Si Ok. quieren leer una biografía interesante, Hamilton de Ron Chernow, es la biografía que leyó Lin-Manuel Miranda en unas vacaciones en Los Cabos, la está leyendo y se le ocurre el musical. O sea, ¿a quién se le ocurre de un libro académico? Es una biografía así. ¿A quién se le ocurre? No, y luego salió genio. esta genialidad, ¿verdad? La voy a ver, me Qué falta padre. esa obra. Lean, escuchen el musical de Musical. Hamilton. Me gusta mucho el hip hop y está padrísimo. Lo vamos a hacer. Padrísimo. Y eres mucho de biografías por lo que veo, porque la vez pasada nos decías de Lincoln también. Bueno, el Lincoln es Biografía mi que héroe sí. mayor.
Sí, sí, entonces aprendamos de ahí. Nos vamos entonces Gracias. con Hamilton. Agradecerte muchísimo, Miguel. Y ya aquí tienes espacio siempre. 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 Juan, Gracias. ojalá sigas en el ojo público por mucho Y- tiempo. Gracias. Sí, me Ojalá, sumo a eso, ojalá. me sumo a eso. Que tengas interés porque sí necesitamos más figuras como Migueles. tú y así es. Muchas gracias. Agradecerte. Por hoy es todo, compadre. Todo, compadre. Todo, compadre. Nos vamos.